buenas noches a todos. Agradezco en todo caso la presencia aquí, la compañera y los que puedan estar conectándose con nosotros online. Mi nombre es Esther Romano, estoy en condición de coordinar esta reunión. Y antes de hablar de la presentación del hermoso libro, quiero hacer una presentación de lo que es la Comisión de Biblioteca y Archivo. Es una modalidad que tenemos junto con nuestra bienvenida de presentarnos. Una suerte de raconto histórico. La Biblioteca Psicoanalítica Profesor Willy Baranger fue creada en el acto fundacional de la Asociación Psicoanalítica Argentina en 1942. Hoy tiene la colección más completa de literatura psicoanalítica de habla española, pero también incluye muchos de los textos en idiomas originales. Son más de 36.000 ejemplares que contienen casi 9.800 títulos de libros y más de 300 títulos de revistas científicas. Nuestra base de datos bibliográfica, APAXIBase, cuenta con más de 166.000 registros bibliográficos y su interfaz online cuenta con millones de visitas. En la biblioteca digital encontramos los textos completos de las revistas de psicoanálisis, así como las monografías del Instituto y la biblioteca, que organiza la producción audiovisual de APA. Además, contamos con material audiovisual y textual de archivo psicoanalítico e institucional con gran valor para el movimiento psicoanalítico latinoamericano, que se proyecta poder organizar, clasificar y describir para que pueda ser accesible. Hoy tenemos el honor de presentar ante todos los aquí presentes y a los que nos acompañan en las redes un excelente libro, El sacrificio de ser adicto, de la distinguida colega psicoanalista doctora Pamela Aguirre, del que a cuenta de excederme del estricto lugar de coordinadora, les comento que aunque sea muy brevemente, le generó un gran impacto tenerlo entre mis manos. Mi primera impresión, ya con la tapa, yo no sé cómo se puede mostrar, me gustaría que se pudiera ver. Acá. Ahí. ¿Se enfoca bien? Me condujo la tapa, los colores, al onirismo de Gaudí, al surrealismo, a los efectos psicodélicos plasmados en las artes plásticas. Pero encontré en la edición prolijamente descrita la imagen. Wikipedia mediante, fui guiada al Kryły Domek. Es un edificio que se encuentra en la ciudad polaca de Sopot, en el número 53 de la calle Bohaterów, Monte Cassino, Polonia. Fue construida en 2004, según un proyecto de unos arquitectos, Sotrinsky y Zaleski, que a su vez se inspiraron en los cómics de Jean-Marcel Sancerre y Per Dalbert. Supe que a estos arquitectos les costó encontrar un terreno adecuado para construir esta casa torcida, baja, una casa que llamara la atención desde afuera e invitara a recorrer su interior, con espacios rectangulares, atractivos, de diferentes rubros. De algún modo me sirve esto que les cuento para adelantarme a sintetizar que en realidad esta descripción constituye metáfora del contenido del libro, en que a lo largo de los capítulos, que son de índole dispar, se transitan, como en las calles de una ciudad, personas aprisionadas en su ligadura a sustancias tóxicas, a las que Pamela acompaña con valentía, atravesando junto a ellos momentos de vértigo, penosos, para nada agradables, con oscilaciones anímicas ilusorias y o de desesperanza. Hay indagaciones teóricas en el curso de las narrativas, pero no tienen un carácter especulativo, sino que en espacios diferenciados, a lo largo del libro, presenta segundas partes
o terceras, en que se trazan fundamentos de valor bibliográfico referencial. Comparto también, me estoy excediendo algunos minutos, pero bueno, les pido disculpas. Comparto también la curiosidad que me generó su título. Me despertó un interrogante que desde ya me induce a formular a la autora el sacrificio. ¿Cuál es el orden del mismo? ¿Responde a la definición de sacrificio asociativamente ligado a la condición victimal de ofrenda a los dioses? En términos cualitativos, ¿está ligado el ser adicto, ser subrayado, a condición victimal? ¿Son distinguibles cualitativamente el ser adicto del ser consumidor de sustancias? ¿Hay algo de marca que lo liga a la condición sacrificial? Recordemos que la palabra sacrificio etimológicamente proviene del latín sacrificium, que se compone de sacrum, sagrado, y facere, hacer, lo que significa hacer sagrado, consagrar. En esencia se refiere a un acto de honra, entrega o dedicación a una divinidad, a menudo en forma de ofrenda o inmolación. En uno de los capítulos, que pienso que de alguna manera es el central, el paciente Jorge, él mismo expresa el sacrificio, entre comillas, que le significa procurar las drogas, evitar ser descubierto, y Pamela allí es elocuente, tanto desde su quehacer clínico como en sus reflexiones teóricas para darnos respuesta a estas preguntas. Bueno, queda ahora lo que corresponde a mi función propiamente, que es la presentación del comentador del libro, Alberto Álvarez, colega de APA, psicoanalista, psiquiatra, miembro titular en función didáctica de APA y de IPA, actual director del Centro Racker, ex coordinador del Departamento de Psicosis, vicepresidente del capítulo APA-APSA de Psicoanálisis, Subjetividad y Comunidad, y muchísimas cosas más que no nos quiere contar. Bueno, tienes el tiempo que desees para comentar. bueno, muchas gracias en principio Esther, a las comisiones de biblioteca de APA por este espacio tan lindo para comentar este libro de nuestra querida colega Magíster Pamela Aguirre, El sacrificio de ser adicto. Bueno, ya en su título nos zambulle de lleno en uno de los temas apasionantes que describe en su riquísimo libro. Voy a tomar también el tema del sacrificio. Es apasionante en relación a esta clínica, el libro en sí, y la teoría psicoanalítica que nos muestra la autora. Los casos tan difíciles y esta teoría, como dije, que acompaña su mirada y escucha en su quehacer psicoanalítico. Antes de sus descubrimientos del inconsciente, Freud estudió y usó la cocaína para diversos fines terapéuticos, que luego abandona. El abandono marca el comienzo de sus escritos psicoanalíticos con el relato sobre el sueño de la inyección de Irma, momento inaugural del psicoanálisis. Tuvieron que pasar muchos años para que varios psicoanalistas comenzaran a tratar las adicciones y toxicomanías con adaptaciones diferentes del tratamiento psicoanalítico. Pamela es una de ellas, que se ha dedicado intensamente en su quehacer psicoanalítico a estudiar, investigar, tratar a estos pacientes con una gran paciencia, amor y pasión por la clínica, y también por las lecturas psicoanalíticas teóricas que acompañan esta clínica. Al conversar con ella sobre su libro, descubrimos, y luego lo encontré escrito en uno de sus agradecimientos, que tuvimos los dos un gran maestro de acá en APA, el querido Luis Storti, que nos marcó, a mí y a ella, en nuestros primeros pasos por el estudio de la teoría freudiana
y de otros autores como André Green en su momento. A riesgo que el espíritu de Luis está rondando este escrito. Nos dice la autora que estos tratamientos de pacientes adictos al alcohol, cocaína y varias drogas se llevaron a cabo por medio de entrevistas individuales y grupales, muchos de ellos en un marco institucional y acompañados de un equipo multidisciplinario. Pero siempre acompañando a los pacientes, ella con la mirada puesta, y esto es lo importante, más en el sujeto que en el tóxico, apuntando a una transformación subjetiva y que la abstinencia conseguida sea producto de una modificación y construcción subjetiva en el marco analítico y bajo la influencia de fuertes transferencias. Nos encontramos, nos aclara la autora, con dos puntos que nos orientan. La particular demanda de ellos, que no siempre es la que esperamos o deseamos, y el fuerte sentimiento de nirvana que ofrecen las drogas tan intensamente. Entonces, entre esos dos puntos equidistantes, tenemos que ver cómo transitamos. La autora no considera estas patologías como parte de una entidad clínica, de una estructura, pero sí tratar de analizar qué lugar ocupa la droga en su economía psíquica. Se basa en las conceptualizaciones freudianas, sassurianas y de Lévi-Strauss para definir qué es una estructura y deducir los diferentes tiempos lógicos de la estructuración del psiquismo. Volviendo a Freud, el adicto, dice, solo se defiende de lo real. En cambio, el artista sabe hacer con su defensa un producto de intercambio simbólico. Cuando Freud comienza a trabajar el tema de la cocaína, su efecto lo denomina cancelación y lo relaciona con el dolor. Este dolor implica una sobreexcitación de cargas que puede ser sintomático, como en las histerias, dolor de existir por la insatisfacción de un deseo, o en la melancolía por la pérdida de un objeto, o incluso la manera de lidiar contra la angustia, transformada en una forma de dolor. Freud los llama también muletas. Apuntan a lo real, no a lo simbólico, y procuran un placer inmediato, escapar de la realidad, y se genera así una economía libidinal independiente del mundo exterior. Ahora bien, ¿qué se satisface en la conducta adictiva? En esto Pamela se explaya mucho en cada caso. La primera relación que Freud establece es con la masturbación. Recordemos que para él hay un primer momento mecánico, autoerótico, compulsivo, que sería la masturbación automática. Y un segundo momento donde a la masturbación se une la fantasía, dando así una representación a la satisfacción sexual. Habría en la procura de esta satisfacción una incapacidad de establecer una mediación entre el sujeto y el objeto en este tipo de pacientes, función justamente otorgada a la fantasía. En esta primera versión freudiana se cree que la causa de la adicción sería la búsqueda de una felicidad, de un goce que solo el adicto lo conoce. Pienso que esto es una fantasía común de recuperación de un goce perdido. Ahora, no es patognomónico de la adicción, pero si uno lo tiene, si el terapeuta lo tiene, interfiere en los que trabajamos con ella si creemos en esto. Pero es importante la noción de soldadura entonces, ya que la adicción puede ser un impulso que reniega toda soldadura o un intento de interponer vía tóxica una fantasía mediadora frente a un desborde de excitación, que en algunos de los casos que Pamela nos trae hay algo de esto. Queda claro que para Freud la droga ocupa un lugar de defensa, de límite contra la invasión de algo nombrado como dolor. En el malestar en la cultura plantea que ante el dolor de existir quedan dos recursos: desconocer el límite que el dolor impone a la felicidad, insistiendo en una ilusión vana,
o cancelar el dolor mediante algún lenitivo, las quitapenas. Entonces, la relación entre intoxicación y goce es una fantasía del adicto. La droga no es más que una defensa. No entremos en esa fantasía, ¿no? Ahora, en los adolescentes, lo más grave es la intoxicación por el alcohol, especialmente, por ejemplo, en los boliches, la jarra loca, mezcla de varios tipos de alcohol y diferentes medicamentos. Ahora, el Paco, que es otra de las drogas, empezó como de poblaciones, una droga de poblaciones excluidas, aunque ha aumentado en otras clases sociales cuando no se consiguen otras drogas. Ahora, esto es algo que me comentó el director de toxicología del Fernández. Él dice que es un mito que el Paco es muy tóxico en sí como droga, porque es un residuo, no sería tan así. El Paco es cocaína casi pura y produce sí una intoxicación neurológica. En los dos casos que tratamos en un dispositivo, acá de un capítulo de APA que teníamos hace unos años, en el cual Pamela formó parte, uno de ellos falleció cuando se escapó de su cuarto de internación y el otro hacía 3 años que estaba internado por consumo de Paco. Ambos casos provenían de familias muy abandónicas, con múltiples traumas infantiles, y en el momento del tratamiento eran psicosis clínicas con un precario andamiaje simbólico. Ahora, lo otro para destacar es que socialmente lo más grave, esto está al final también del libro, es el alcohol en la Argentina. Por la frecuencia y por lo temprano del inicio, alrededor ahora, no sé, ya será de 10 años, o que por eso cada vez va más adelantado. Ahora con respecto al tema de los dioses y el sacrificio. Durante los primeros siglos del Imperio Romano coexisten dos maneras de relacionarse con los dioses. Esta coexistencia se termina cuando se instala a través de una secta cristiana de culto místico y rito eucarístico. Muestra de esto son la gran cantidad de copas encontradas en las catacumbas romanas a partir del predominio de esta secta que se llamó copta. Asistimos entonces a una verdadera conversión de ritos y dioses del mundo antiguo a la nueva religión cristiana. Se une entonces lo dionisíaco griego y lo baco, el equivalente romano, identificándolo a Lucifer con la nueva religión, constituyendo en estas épocas el beber un verdadero pecado mortal y formalizando, sí, el rito eucarístico de la religión cristiana, reduciendo a un símbolo el ayuno y reservando el vino al sacerdote. En este rito se retenía el núcleo de todas las religiones antiguas, comer y beber al Dios, descartando con la introducción de la hostia las sustancias capaces de hacer entrar en trance de iniciación intensas. Antes eran drogas. Y así, en vez de caer en trance, lo que se exige con la hostia es querer creer, un acto de pura fe. Aunque ya no haya una alteración de los sentidos por una droga, esto da posteriormente lugar a las famosas casas de brujas, que eran mujeres histéricas o curanderas que usaban distintas drogas, pero para curar, ¿no? Hay varias series, especialmente de Irlanda, que cuentan esta historia. Entonces, tantas histéricas fueron quemadas en las hogueras por este tema. Ahora, este tema de la historia de la religión y las drogas están muy bien planteadas por la autora y explicar, como dice Pamela, que, esto lo digo yo, ¿no?, que el vino es la droga del cristianismo. El alcohol personificado en el vino, la sangre de Cristo, con algunas pinceladas para tratar de pensar también qué se debate cuando se dice liberalizar el consumo de algunas drogas. Porque está todo esto, ¿no?, de alguna manera transformado, pero me parece que es importante esta historia.
Ahora, las drogas siempre estuvieron en un lugar sagrado en cada cultura y era preponderante para los ritos iniciáticos y sacrificiales. O sea, lo característico era que cada cultura tenía una droga, que era la sagrada. Ahora, el uso actual de la droga no es de cualquiera, es una droga postcultural, podríamos decir. O sea que ahora están las nuevas drogas y también las antiguas, pero suprimida su relación con lo sagrado y con su función primera de comunicarse con los dioses. También los sintéticos, los sedantes, los somníferos, cualquier psicotrópico, las drogas de diseño son productos de la industria que nos son dados a nuestra civilización por nuestros científicos, legales o no, porque también hay científicos que se dedican a fabricar drogas ilegales, pero para que entren en la cadena de consumo. Entonces, ¿a qué Dios corresponden? ¿Será al nuevo Dios llamado mercado? Independientemente de su origen, tienen un objetivo en nuestra civilización: calmar la angustia. Es un recurso más que puede ser de cualquier estructura, de la neurosis, la psicosis, la perversión. Por lo tanto, puede ser un síntoma. Pero por ahora lo nombraré así. Esto podríamos discutirlo después con la autora, cómo lo llamamos. Y no una estructura, como bien aclara Pamela. Tampoco es una enfermedad en sí, sino que es una manera, podríamos decir, desde el psicoanálisis, de lidiar con la angustia, de taponar. Veremos más adelante de qué angustia se trata, porque como en ninguna otra época está tan difundida. Agrego, para no desorientar, que en nuestro país, bueno, esto ya dije, lejos es el consumo de drogas legales, el alcohol y el tabaco, siguiendo bastante lejos en las estadísticas el consumo de marihuana, cocaína, anfetaminas, drogas sintéticas y paco. Entonces, desde siempre, las drogas se usaron para tratar de establecer un lazo con los dioses. En las épocas primeras de la historia, el uso de las drogas era algo sagrado y esto las legitimaba. Mucho después aparece la noción de fármaco con un fin terapéutico y se anuda el efecto buscado de la droga a otro fin que continúa hasta la actualidad, que es calmar la angustia provocada por el deseo. En este libro encontramos esta descripción en relación a Jorge. El sacrificio. Nos cita la autora que no constituía un regalo entregado al Dios, sino un acto de comunión en el que el Dios y sus adoradores se unían participando juntos de la carne y la sangre de una víctima sagrada. El sacrificio servía para restaurar el vínculo con los dioses, tranquilizándolos para recuperar los cultivos y la salud. El paciente Jorge revitaliza y renueva su vínculo imaginario que tiene con los padres mediante el rito sacrificial cuando consume. Pamela consigue en su libro una nueva ligazón, que me pareció riquísima, entre ritual, sagrado y sacrificial con la investigación en la clínica. Y la une metafóricamente al nuevo mito freudiano del asesinato del padre primordial. El otro tema increíble en este libro es la reconstrucción increíble de lo que relatás. Sí, de poder haber trabajado esto de esta manera. La reconstrucción que haces de la escena primaria, asistiendo a Jorge, recuperando esas primeras inscripciones, ojos rojos llorosos, de la madre, es lo que trae en algún momento, después de muchos años de tratamiento, Jorge. Siendo la mirada, dice Pamela, el trauma escópico de origen y además de la posibilidad de estructuración del narcisismo. Es conmovedora y apasionante esta reconstrucción de este trauma primordial. La reconstrucción que se logra en este caso de esta nueva, podría yo decir, escena primordial, y no tan posible de ser rescatada en nuestros análisis actuales. Por eso digo que es increíble, no porque no lo pueda creer, pero cobra entonces nueva vida, en este caso descrito por la autora.
Ahora, el parricidio originario y totémico luego se transforma en una fantasía parricida, nos dice, que conlleva una deuda originaria estructural para el psiquismo humano. Es siempre renovada al ser recordada por el super-yo que lo insta al sacrificio. Esta es una de las vías. El otro tema apasionante es cómo trabaja el tema de los tatuajes. Realmente me encantó eso. ¿Sí? Sí. Y los relaciona con la pulsión de ver en la clínica de los adictos. Se rescata una frase de Jorge. Miré el tatuaje y me quedé frío. Lo que le importa a él es el tatuaje de su nombre, recordatorio de la prohibición paterna de no matarás, y el amor que Lorena siente por él. Punto fundamental en este desenlace clínico, inmerso en un campo transferencial transformador y con capacidad de torcer el destino de una vida marcada traumáticamente desde casi el inicio. Sigo citando a la autora. Allí donde hay una mirada, la voz no está tan lejos. Esto me pareció que es una cita de Asun, me pareció realmente hermoso y un hallazgo. La mirada y la voz, entonces, son portadoras de un goce propio, pulsional autoerótico. Y esto otro, que el discurso suprime. Lo importante, nos recuerda Freud, es que la impresión óptica, esto dice Freud, sigue siendo el camino más frecuente por el cual se despierta la excitación libidinal. El mirar reemplaza al tocar e inhibe esa pulsión primaria ligada del tocar con el lastimar, lo puramente agresivo. Es el inicio de ese encuentro íntimo, libidinal entre la mirada y el tacto, se puede acariciar y mirar sin entrar en lo violento o acosador. Ahora, en los toxicómanos se desarrolla una libido, fíjense, táctil, escópica, activa, pasiva, nos dice Pamela. Mirado, tocado, olido, es el primer destino del objeto tóxico. A esto le agrega la serie de la pulsión destructiva del objeto y su desaparición consumada en la ingesta. Y se pregunta, ¿no es esto lo que hacen los adictos con la droga? Esto le permite a la autora relacionar la regresión a los primeros estadios del desarrollo oral canibálico que hacen los toxicómanos, por lo que concluye afirmando con Winnicott que la droga es objeto de posesión, o transnarcisísticos, como dice André Green. Y no son objetos de deseo, sí de necesidad, pero cargados fantasmáticamente. Para ir concluyendo, quiero referirme a los últimos párrafos de la parte teórica sobre el caso Jorge. La autora considera que las modalidades psíquicas podrían ser modificadas dadas ciertas circunstancias. En el caso de Jorge, luego de la aparición del recuerdo traumático infantil, que dio lugar a la forma materna, la meta terapéutica, nos dice Pamela, se transformó. El propósito fue tratar de producir una transformación en Jorge. La intensidad pulsional había recibido un reforzamiento con la aparición de este nuevo trauma. Por lo que debimos contemplar este factor cuantitativo. Freud pregunta, ¿acaso nuestra teoría no reclama para sí el título de producir un estado? Y esto es muy, muy interesante, no solo para la clínica de adictos, un estado que nunca preexistió de manera espontánea en el interior del yo. Y sigue otra cita de Freud, es que la salud solo se puede describir en términos metapsicológicos, por referencias a unas proporciones de fuerza entre las instancias del aparato anímico por nosotros discernidos, o si se prefiere, inferidas, conjeturadas. Para terminar, cito a la autora. Entendemos que podemos corroborar
que los cambios son productos en transferencia y en situación analítica, puesto que producen evoluciones o transformaciones en el paciente. Hemos visto a Jorge pasar por múltiples y desesperantes circunstancias, pero su gran esfuerzo nos brinda una luz de esperanza en nuestro arduo trabajo con las personas toxicómanas. Bueno, muchas gracias, Pamela. No, muchas gracias. Y a ustedes. Muchas gracias, Ernesto, por tus palabras. Bueno, les voy a tener que dar la palabra a la autora. Quisiera presentarla primero. ¿Vos querés hablar algo que hable más cerca del Sí, micro? quisiera completar ahora lo que no dije al comienzo, que acá está con nosotros Graciela Steinberg, que va a ser quien se va a encargar de recibir comentarios, preguntas, intervenciones de quienes están online, porque se hace cargo de todo lo que tenga que ver con la comunicación online. Presento a Pamela, que después nos va a acompañar con una sorpresa. Es licenciada en Psicología en la Universidad de Kennedy, realizó los estudios psicoanalíticos de APA hasta llegar a ser full member de la Asociación Psicoanalítica Argentina y de la IPA, de la Asociación Internacional de FEPAL, de IPA y de FEPAL. Se recibió de magíster en adicciones en la Universidad de El Salvador y en la Universidad de Deusto, Bilbao, España. Es directora del Instituto de Ciencias Interactivas, ICI Argentina. Es especialista en programas de prevención de adicciones. Se ha dedicado al estudio y trabajo de atender personas con problemas de adicción a las drogas y estupefacientes durante más de 40 años, llegando a tener una casuística muy importante. Ha escrito 4 libros sobre adicciones. Uno es El alcoholismo a la sombra de las toxicomanías, en 1980. Otro, Cómo sé si mi hijo se droga, del 2000. Psicoanálisis y toxicomanía, en el 2002. El sacrificio de ser adicto, que es precisamente el mismo libro que nos acompaña hoy. Lo que pasa es que el de hoy es una segunda edición, que ha sido de alguna manera mejorada e incrementada con nuevas formulaciones. Así que bueno, la dejo a Pamela, que tiene algo para contarnos. Bueno, no sé. Vos, te adelanto, vos decías, ¿preferís hablar directamente? ¿Preferís presentar tu PowerPoint? Sí, así me sirve de Así un que poco de dejemos, recordatorio y de orden. tratemos de manejarnos con la mayor libertad posible. Sí. Tenemos tiempo. Bueno, yo tuve la suerte de ser alumna muchos años de Luis Storni. Yo a Luis Storni lo conocí en otro lado y inmediatamente lo empecé a perseguir. Lo seguí, estaba muy, muy complicado y bueno, finalmente me tomó como que podía yo supervisar con él. Cuando abrió APA, no sé si en el 84, 83 abrió APA, la posibilidad de que entráramos los psicólogos, Storni me empujó, me dijo, anda. Y bueno, fui la primera psicóloga que entré en ese momento y la primera psicóloga que me recibí, y Néstor Volter me dio la medalla. Y bueno, Sí, fue muy lindo, muy emotivo, muy lindo. Hicimos una fiesta muy grande y todavía me acuerdo los chistes de José Abadi, que eran muy chistosos, muy graciosos. Y bueno, toda mi formación la hice con Storni. Storni adoraba mucho los libros de Grimm, adoraba el pensamiento de Grimm y casi que nos obligaba a estudiar Grimm. Y eso me vino muy bien para la parte del tratamiento de los adictos, porque es un más allá de lo que hace Freud, es un poco más allá. Él presenta una tercera tópica, que es la lógica de la desesperanza, que sus básicos son el vacío mental, que él dice que la persona está vacía cuando retira toda su libido de los objetos y de sí mismo.
y de sí mismo. O sea que queda un pequeño resto que es lo que vive. Winnicott también lo nombra, también hace esto, y Winnicott dice, es el sujeto cuando ve la relación de la madre tan espantosa con esas criaturas, dice, es un niño que no vive, que no va a vivir, que está muerto. Es el muerto viviente. Winnicott dice así textuales, ¿no? Bueno, falleció Storni y yo hice un duelo terrible, muy mal, porque lo quería muchísimo, él me dio muchísimo en todas las cosas que aprendí de él, y empecé con Los Adictos, y me fui a España, me fui a Europa, estuve en España, estuve en Ámsterdam, estuve en Francia. En el 1999-98 tomé contacto con una asociación que se llama FAD, que la organizó la reina Sofía, que es en contra de las drogas. Y bueno, de ellos saqué, si lo querés pasar, un video que explica, en ese momento cuando yo llegué, ellos estaban luchando con la cocaína, estaba entrando la cocaína en Madrid. Entonces, este es un video en contra de eso, que yo lo usé muchísimo en todas las conferencias, en todos los lugares, lo pongo porque es muy fantástico. Si puedes pasarlo acá. ¿Se acuerdan del Pac-Man, no? Bueno, eso es lo que hace la cocaína en el cerebro. La cocaína, una vez ingerida, va directamente a las grasas, busca las grasas, que mejor que el cerebro, tiene todas las grasas para ella, y eso es lo que hace. Va comiendo todas las grasas hasta que deja el cerebro sin nada. He tenido la oportunidad, cuando yo estuve en España, trabajé en la clínica del doctor Aizpiri Díaz, unos cuantos meses estuve allí trabajando, aprendí muchísimo con él, y nos mostró una resonancia magnética donde un pacientito de 20 años tenía comido todo el cerebro. Era solamente el hueso y no tenía nada adentro. Y lo tenía internado. Entonces lo trae al chico, el hermano lo cuidaba muchísimo, la madre y el padre no quería saber más nada de él, y el hermano mayor lo cuidaba. Entonces lo trae para que nosotros lo conociéramos, y entra una hermosa criatura, preciosa, de 20 años, caminando medio como alcoholizado, medio trastocado, medio babeando. Entonces el doctor le dice, sentate, que yo te voy a llevar a vos a un congreso. Y él le dice, sí, doctor, ¿cómo no? Sí, lléveme. O sea que absolutamente nada. Ni comprendía ni dónde estaba, ni qué era, ni nada. Lo único, tenía una relación de afecto con el doctor. Bueno, quedamos todos impresionados, eso dio lugar a que habláramos mucho. Y bueno, ¿cómo era posible que la droga fuera sí, Un efecto devastador. sí, eso impresionó mucho. Bueno, después estuve en Francia, estuve en España, estuve en Ámsterdam, después me fui a Miami a ver en todos los institutos cómo trabajaban con el tema de las drogas, y así me fui formando. Pero en realidad mi base teórica es Freud y Grimm. Laplanche también, porque tiene cosas muy importantes, pero mi base son ellos dos, que he tenido mucha suerte. Bueno, Interrumpo un minutito. Sí. Nombraste Ámsterdam, porque Ámsterdam también hay una situación especial. Hay una situación de venta libre. Sí, de venta libre. En ese sentido, me Vos vas gustaría, caminando y te puedo dicen hacer alguna cocaína, preguntita. Por eso me interesaría, Dale. entre las preguntas, no podemos así Sí, largar de dale, preguntas, ¿no? dale. Pero en relación a eso, en relación a la liberación de consumo, lo que implicaba Ámsterdam, que si no me equivoco, tuvo un primer periodo, un largo periodo de libertad, pero después retrocedieron
Y actualmente creo que ya no existe este tipo de libramiento. No, todavía sigue libre la venta. ¿Sí? Sigue libre la venta. Ahí en Ámsterdam yo estuve en un sótano con un sacerdote que era el que atendía a los adictos que estaban en la calle, los recogía y se los debía, los llevaba a su sótano. Fue una cosa que a mí también me impactó muchísimo, muchísimo. El amor del sacerdote, cómo les cortaba el pelo, cómo los bañaba, cómo les cortaba las uñas que se hacían rulo, las uñas. Fue una cosa que a mí me impactó muchísimo, pero Porque bueno, iban adictos de diferentes partes del mundo. del Es decir, mundo. era como expediciones a Ámsterdam, ¿no? Así es, todo el mundo iba a comprar la droga Claro, ahí, la claro. comprabas en cualquier kiosco, porque Sí, se sí, vendía sí, en sí, kiosco, sí, te sí. vendían la plantita, te vendían las herramientas para que vos hagas la plantita, la macetita y todas las En las cosas. Sí, casas de té también, Sí, uno iba a tomar un café o un té y servían, así el- como el- te traían los distintos sabores de té, venían los distintos posibilidades de la marihuana. de la marihuana. De la marihuana. ¿Vos Y también, también vos que tortas, estuviste también? ¿Lo viste? tortas, galletas, galletitas, tortas. En uno de los estados de Estados Unidos también se puede comprar tortas, galletitas, todo eso. Se venden por la marihuana, con la marihuana. Pero bueno, yo tuve una experiencia dentro de yo siempre trabajé en clínicas y en institutos donde ya estaba todo conformado, no trabajábamos solas, había Claro, ese siempre es el un tema. médico, Esto que te iba a preguntar también sí, sobre el trabajo en equipo. sí, en equipo, absolutamente, Sí, sí, sí. porque había un asistente social, una psiquiatra, un médico común, digamos, de piso, y con ese equipo trabajábamos y teníamos reuniones, pero era así. Hay cosas que yo aprendí en España, por ejemplo, el doctor decía, nos juntaba en las reuniones y juntaba a los psiquiatras, a los psicoanalistas, a los psicólogos, a las enfermeras, a las que limpiaban, a las que cocinaban, absolutamente todo el equipo estábamos ahí en la misma mesa, todos iguales. Entonces él preguntaba, bueno, fulanito, ¿comió algo? ¿Qué comió? Entonces la de la cocina contestaba, ¿comió, no comió, qué sé yo? Bueno, ¿qué encontraste? Sí, yo encontré un papelito de un chicle debajo de la cama, contesta la limpiadora. Entonces cuando venía el paciente, el doctor le decía, ¿qué estuviste comiendo chicle? Y el otro le decía, ¿cómo se enteró? ¿No? Y era fantástico, realmente aprendí mucho. Una de las cosas que él hacía puntapié fuerte de que todos, el grupo, no nos peleáramos, porque el adicto lo que busca es pelear. El adicto busca permanentemente la pelea, la destrucción de los grupos, la destrucción del analista. La provocación, ¿no? Pero totalmente, todo el tiempo. Empieza individual con vos y te dice, Pamela, qué bien, yo quiero atenderme con vos porque Marta me atiende mal. O porque Esther me grita. Mentira, todo. Entonces él nos decía, por favor, no hagan caso, los adictos mienten, terriblemente mienten, y encima provocan la digresión del grupo. O sea que era un grupo muy compacto el que se armó. Muy lindo. Y hablábamos, ¿no? Bueno, vos qué hiciste, qué no hiciste, qué trataste, qué te dijo, qué no te dijo, y así se iban armando las historias clínicas. Cosa que acá no pasó, y hubo montones de peleas en muchos de los lugares que yo estuve. Se sentían narcisísticamente ofendidas, porque el paciente había dicho, bueno, yo prefiero a esta y no a vos, o prefiero a vos y no a ella. Hacían disociaciones, claro. Entonces, Claro, se creaban elementos, estimulaban elementos disociativos, sí. proyectaban en uno y en otro. Sí, totalmente. Bueno, eso es un poco mi experiencia. En cuanto a lo que vos dijiste de directora, ya no soy más directora de ese instituto cerró, Como se cerraron tantos, se cerró. porque además todo lo que significó en nuestro país, las comunidades, eso Sí. también. Porque vos has estado en grupos comunitarios. En muchos, Sí. en muchas granjas, en muchas comunidades, en muchos institutos, estuve en muchos, sí, se cerraban. Algunos eran pagados por el intendente o algo y entonces estaba bien, pero se cerraban.
porque hubo cuestiones políticas, de política sanitaria o de no política, en algún periodo que ahora prefiero, no recuerdo los años, pero por ejemplo, lo que significaba los anuncios que a veces se podían hacer a nivel radial para hacer consulta y que llegaron a estar como prohibidos. Yo tenía una persona, una colega de APA justamente, que estaba en análisis didáctico conmigo, que realmente tuvo momentos muy complejos por llevar adelante un programa de prevención de las adicciones a nivel radial, que la suspendieron, fue suspendido, era como de alguna manera prohibido hablar, no existe, acá no pasa nada. Yo te voy a Entonces, contar, ese instituto lo armamos entre 4 profesionales, un juez de menores, un médico psiquiatra especialista en drogas, una psiquiatra y yo. Éramos 4 profesionales y lo armamos. Y el instituto, la finalidad que tenía era explicarle a la maestra en aquel entonces qué podía hacer con un paciente adicto en el aula. ¿A quién llamaba? ¿Al padre, a la madre, a la policía? ¿A quién llamaba? ¿A la justicia? ¿A quién? ¿Qué hacía con esa persona en el aula? Que por supuesto le alborotaba todo el aula. Bueno, el gobernador en aquel entonces, bueno, no había gobernación, había intendente en la ciudad, nos cerró el instituto, claro, lo mandó cerrar. Habíamos conseguido todo y bueno, en fin. Bueno, volviendo al libro. Vamos al libro, sí. Volviendo al libro. ¿Querés pasar ahora las Pasamos un PowerPoint? poquito, dale. Hice muchas filminas para no irme de tema. Y me Dale, voy bien, de pero tema. es una forma de ordenar. Inevitable, ¿no? Y yo hago lo mismo también. Bueno, pero esto lo hace más coloquial. Bueno, el primero, ¿por qué hablar de adicciones? Por el impacto terrible que provoca en la salud pública, en la economía, en la educación, en la legislatura. Los jueces no saben qué hacer con los adictos, no saben qué hacer con los psicópatas, porque son terribles, el psicópata es mejor que el juez. Entonces, bueno, el impacto tan grande que producen, la violencia callejera, la criminalidad, generan enormes gastos del sistema. Vayan viendo los pacientes, ¿no? Porque esos son nuestros pacientes. Claro. Enormes gastos en sistemas de salud, de justicia, de asistencia social, alteran relaciones familiares, vecinales y no reditúan laboralmente porque ninguno de esos 3 creo que sirve ni No pueden para nada, realizar, pobrecito, ¿no? Y las relaciones familiares son las primeras que se rompen porque el adicto empieza robando. claro. Robando la campera del hermano, robando las zapatillas de la madre, robando plata de la cartera, las joyas de la abuela, empieza robando. Entonces, las relaciones familiares son muy difíciles y vecinales también. Bueno, el objetivo del libro, ¿por qué el libro? ¿Por qué hice este libro? En realidad, fue un desafío muy grande, pero quería demostrar que se puede atender psicoanalíticamente a los pacientes adictos, porque nos están ganando las otras terapias, las terapias cognitivas, y sobre todo los evangelistas. Terrible, claro. Los evangelistas intervienen muchísimo y realmente son buenos los Y sí, evangelistas. porque además es un proceso, a veces, entre comillas, de curación, cuando dejan de ser adictos y se adhieren al culto evangélico. Sí, y le meten a Dios en la cabeza, Claro, de tal manera que Dios lo mira todo el tiempo, que lo persigue, que lo busca, qué sé yo. Es medio complicado, pero bueno, los chicos salen. Los es chicos como una salen. forma de compensación. Bueno, ¿qué trata este libro? Este libro trata de 5 pacientes adictos de diferentes estructuras psicopatológicas. Los 5 pacientes adictos fueron elegidos, mucho tiempo me llevó elegirlos, cada uno con su característica, y después resguardando su identidad, que no se noten quiénes son en la verdad. Eran diferentes en estructuras psicopatológicas, pero confluían en que estaban tomados cuando venían. A veces muy tomados, y uno le decía, bueno, anda a tu casa y volvé, porque no se podía trabajar.
El título. El título es algo que todo el mundo pregunta. ¿Por qué el sacrificio de ser adicto? Porque todo el mundo cree que el adicto goza, que el adicto disfruta, que el adicto es feliz. Y no es así. No es así. Hay un goce mortífero en esa, Mortífero sí, claro, mortífero sí. En eso estoy muy de acuerdo. pero no No es es el felicidad. placer de, claro, Claro, no es es un doloroso, club de es un no es un club de padecimiento. gozo. Es un padecimiento, es un sufrimiento. Ellos tienen un sufrimiento. La desesperación, el vacío interno, porque ellos son conscientes de lo que les pasa y les duele. Lo que pasa es que entre la psicopatía y la perversión y la estructura fronteriza que tienen, el borderline que son, se hace mucha confusión en su cabeza, pero sí, les duele mucho. Entonces, un poco es esto, ¿no? Y tomo lo que dice Freud en la represión, que dice, el dolor es imperativo, puede ser vencido, puede ser, ahí está. El dolor es imperativo, el dolor aparece por un trauma psíquico, por una gran excitación o por una frustración. En este caso, por una ausencia ausencia muy fuerte que es la ausencia de la madre. Entonces aparece el dolor pide esencialmente que lo calmen, es muy exigente, entonces aparece una droga, la droga produce una anestesia, una sedación, la sedación provoca una melancolía, la melancolía viene con la angustia, se siente un craving, que el craving es el deseo imperioso de tomar la droga, el deseo imperioso, pero ese deseo imperioso dura 2 minutos. Entonces hay que explicarle a los chicos, si vos te aguantás 2 minutos, ya está, ya pasás, ya fue. Entonces produce ese craving, produce necesidad y siempre tenemos el circuito de la adicción puesto permanente. Dale, a ver qué viene. ¿A quién llamamos adicto? Adicto es una persona que tiene una dependencia física o psicológica o ambas de una sustancia que ingiere frecuentemente, pero los efectos de lo que ingiere o lo que inhala se inyecta, tiene trastornos psíquicos y físicos. ¿Qué es una droga? Droga es toda sustancia que incorporada al organismo por cualquier vía, inhalada, fumada, ingerida, inyectada, en pastillas, de lo que venga, produce alteraciones en el cuerpo y en el cerebro. Dale, a ver. Bueno, acá las drogas. La OMS, hay tanta cantidad de drogas, que la OMS las clasifica por sus efectos, no por el contenido químico, Claro, sino por por sus efectos. Y la clasifica en 3, estimulantes, depresoras y alucinógenas. La marihuana está dentro de los alucinógenos, aunque parezca mentira. La cocaína en los estimulantes, hay estimulantes importantes y después lo que se llama xantina. Los estimulantes importantes son la anfetamina, la cocaína y la xantina es la nicotina, el café, el té. Bueno, y después tenemos las drogas sintéticas, que eso es lo peor. Eso es lo peor. Porque se fabrican en una cocina donde usan acetona, querosén, ácido, bueno, no sé qué ácido clorhídrico puede ser. Sí. Creo que sí. El residuo de todo eso, cuando lo van colando, es el Paco. O sea que el Paco es lo peor de lo que puede pasar. Entonces el Paco en un principio, cuando se inició las cocinas estas, se tiraba. Y después se empezó a vender por $1 en aquel entonces, bueno, ahora no sé cuánto se venderá el Paco, pero se vendía por $1. Y bueno, como era una droga tan barata, los pibes tomaban. Pero bueno, es lo peor, las sintéticas son peores. Dale, a ver qué. Ah, acá están. Acá están nuestros pacientes. Estos son los alcohólicos y los fumadores. Y vienen así al consultorio. Dale. Esto es una reunión de alcohólicos, muy eficaz. Están todos tirados en el suelo. Dale. Estos son alimentos para una ingesta de drogas. Ahí tenemos lo que es la cocaína en polvo, lo que es
todas las cosas que se puedan poner para drogarse. Dale. Estos son nuestros pacientes de consultorio. Vienen así. Dale. Y estos son los pacientes cocainómanos, el antes y el después. Cómo la droga deforma totalmente la cara, no solamente la cabeza y el cuerpo, sino la cara. Adictos a la cocaína, esto es después de una fiesta. Y esto es, la conocen, ¿no? Esta es la cantante que hizo el guardaespaldas. Eso es, Murió por sobredosis, ¿no? murió por sobredosis, por terrible sobredosis, porque ella se peleó con el marido y la fue a buscar a la madre, y la madre la rechazó. Entonces, pero mirala, esta es una adicta a heroína, a heroína. Heroína, por suerte, acá se vende muy poco. Igual que, bueno, el fentanilo, todas las que hay. Dale, pasa. Ahí está. ¿Cómo vienen los pacientes? El primer paciente es el que... Yo tuve un paciente parecido que me decía, por tu culpa estoy acá y voy a tener que dejar de drogarme por tu culpa. Enojadísimo, furioso. Y la otra también, justo le enganché justo la foto, que decía, ¿por qué no me entendés? Vos nunca me entendés. Bueno, así vienen, alcoholizados, drogados, belicosos, desconfiados, desafiantes, violentos. Quieren provocar la rabia en vos, quieren que los odies. Eso lo explica muy bien Grimm. Quieren que los odies. ¿Por qué? Porque en el inicio del bebé, la madre faltó absolutamente y no pudo completar libidinalmente ni la psiquis ni el yo del paciente. Y el paciente lo que introyecta es un objeto negativo. Entonces él eso después lo lleva a su vida real. Todas las personas son negativas, todas las personas los odian, y entonces es así. Hay que trabajar con esto de inicio para después de a poco ir llevándolo al paciente a que tenga otras perspectivas, ¿no? Pero pues también está una cuestión, que es como a lo largo del tiempo y con la toxicidad aparecen elementos paranoides y delirantes. Con la cocaína y con la heroína. Sí. Acá tenemos otra clase de pacientes, los atormentados. Es al contrario de los neuróticos, no tiene el menor deseo de curarse, vienen con pensamientos suicidas, algunos ya vienen con que ya hicieron el intento de suicidarse y no pasó, vienen con lo que André Grimm llama la lógica de la desesperanza, que el conflicto es entre el yo y el objeto y es una situación de amor y odio, a diferencia de lo que pasa en el neurótico, que es entre el deseo y la prohibición. Esto es el amor y el odio de un objeto que no existe. Entonces, hay que hacer todo un trabajo para ver si encontramos algo de ese objeto o una introyección que pueda ser posible para seguir avanzando. Ahí está, la lógica de esperanza, de la desesperanza. ¿Cómo piensan estos pacientes? Están formados por objetos que solo existen por el desengaño, el desplacer, el daño que le causan. Siempre lo que ahora diríamos personas tóxicas. Se juntan con personas tóxicas, donde todo es malo, todo es terrible, y el paciente aprovecha para destruirlo y después que el otro se fue dice, viste, me abandonó. Igual que mi mamá, igual que mi tía, igual que todos, me abandonaron. Bueno, todo es un sacrificio y una situación difícil, en donde ellos piensan, ¿ves? Que el amor es incierto. Esto es palabra de Grimm. El amor es incierto y el odio es seguro. Odiar da seguridad. Esta es la estructura fronteriza, pero bueno, llevaría mucho tiempo explicarlo, me parece, ¿no? Es importante. Los conceptos básicos de la estructura fronteriza son
El vacío mental, que es cuando hay una desinvestidura libidinal y solamente le queda un pequeño resto a la persona. La madre blanca o muerta, como la describe Grimm, que es la madre que está presente, está viva, pero no tiene libido para ese bebé, no lo envuelve con el amor necesario. La ausencia de apego, claro. Exacto. Y bueno, narcisismo negativo y desinvestidura, esas son todas las cosas. Bueno, acá las patologías, las 3 patologías importantes de Freud, la neurosis, psicosis y perversión, y Grimm agrega la patología fronteriza o de los no neuróticos. Ahora, los pacientes del libro, ahí está. Mi libro se puede leer de 3 maneras. Sí. Yo siempre digo, se puede leer de 3 maneras. Podés leer solamente la parte de los pacientes, La clínica, que claro. está un poco novelada para que no sea tan tremenda, tan terrible. Podés leer solamente lo que es la teoría psicoanalítica o podés leerlo todo entero. Bueno, los diagnósticos que yo manifiesto en este libro es Harry, el Sí, primero. Harry es terrible. Harry es terrible. Es terrible, terrible. Si vos vieras qué El lindo que era frenesí. Harry, Parece que era muy atractivo. era Era como una especie de Don Juan, ¿no? una cosa así, Un bon era vivant. maravilloso. Un Sí, Iván. era maravilloso con su traje, con sus zapatos de gamuza, con su perfume, era precioso. Y bueno, Y qué destructividad. y Donde bueno. caminaba destruía. Ahora, sí venía con una cosa, Harry venía con una cosa con una coraza muy importante, porque no hablaba de él, al principio no hablaba de él nada, hablaba de los otros, de los argentinos, él venía de Suiza, hablaba de los argentinos, hablaba de las mujeres, de los hombres, hablaba de todo, no podía hablar de él por esa coraza que tenía, hasta que empieza a contar toda la parte sexual y ahí empieza como a bajarse. Es decir, lo importante en la clínica es que el paciente te crea, Que crea en vos. que tenga Es una confianza. Claro. Entonces allí es mucho más fácil trabajar. Bueno, la estructura fronteriza de Jorge, perversión psicopática borderline de Jolie, pobrecita que es Pobrecita, la prostituta chiquita. la prostituta Ay, chiquita pobrecita. del barrio, Ay, por favor. que la terrible. violó el hermano a los 3 años, el hermano, el padre, los amigos del padre, Terrible, la terrible. vendían a la chica, bueno, una vida que dio mucha lástima. Yo la trabajé a Jolie con una colega y la colega en un momento dado no la soportó y me dijo, mira, no la aguanto más, no Porque es resisto, muy no angustiante. resisto. Claro, Porque claro. hay como una suerte de resignación a la condición de prostituta. Claro, porque la madre decía que primero que había que cuidar al padre, porque el padre era el que mantenía la familia, así que si el padre la violaba, estaba todo bien, no había problema. Pero después cuando ella empezó a ganar dinero, porque se avivó ella, y empezó con un cliente que le regaló una muñeca, ella empezó a pensar, bueno, puedo tener regalos. Entonces empezó a pedir regalos. Y cuando una vuelta no le gustó el regalo que un paciente le trajo, le dijo al padre, y el padre y el hermano, que los dos eran adictos y pandilleros y qué sé yo, le rompieron el alma al hombre este hombre no vino nunca más. Pero bueno, pidió que cerraran la puerta, pidió No era que paciente, era cliente, Cliente. entiendo. al cliente, el padre Claro. y el hermano, Sí, sí, sí. me equivoqué, Lapsus. al cliente, el padre y el hermano lo mataron a Sí, golpes. sí, sí. Igual que el otro que la llevó a Mar del Plata, y la ofrecía, y tenía la chica 4 o 5 clientes por día, Es terrible, sí, sí. hasta que un día ella se enojó y dijo, no puede ser, esto no puede ser, no lo voy a soportar, y se subió encima de él un día que entró al cuarto a buscarla y lo arañó todo, se subió de espalda, lo arañó y le dijo que le diera la plata, y él le dio la plata y se volvió a Buenos Aires. Cuando volvió a Buenos Aires también el padre y el hermano lo reventaron al tipo, pobre Jolie. Bueno, después tenemos la historia de Abril, que es un hikikomori. Sí, es un caso
Yo no sabía que existía esa estructura. Bueno, lo conocí a sí. través del libro. Esa estructura yo la conocí en el 1998, porque estuve también en Europa y con un colega japonés me dijo que era lo que estaba surgiendo en ese momento en Japón, que los chicos se encerraban, pero no se encerraban por un día, un rato, una hora, Meses. años, años. Hay uno muy conocido porque la madre le ponía la comida en la puerta, ¿no? Y él se levantaba, claro, este señor tenía ya 52 años y la madre no le ponía más la comida en la puerta. Entonces abre la puerta de la casa y ve que no estaba ni la madre ni el padre, no había nadie. Pero la madre le había dejado en la cocina todos los frascos con comida hecha como para un año, 2 años. Entonces él vivió de eso, pero no salía todavía de la casa. Estaba en la casa. No sabía quién había enterrado a la madre, quién había enterrado el padre, no sabía nada. Entonces cuando se quedó sin comida, empezó a salir. Y sale y otro señor, otro japonés lo encuentra y le dice, bueno, ¿qué está haciendo? ¿Qué sé yo? ¿Viste? Le da lástima y le pregunta y este señor cuenta su historia. Entonces el señor que lo encontró le dijo, escribila, yo te voy a mantener, escribila. Y le escribe y ese libro fue un boom. Mirá vos. Mirá. Estuvo 56 años encerrado solo. Que es lo que los japoneses dicen que es el peligro de los 50-80. 80 tienen los padres, 50 tienen. Al principio esta enfermedad era tenida socialmente como si fuera lepra, como una cosa muy vergonzosa, porque los padres se sienten muy orgullosos de sus hijos, los obligan a estudiar, la escuela es muy estricta, y esto era un horror, porque el chico se encerró porque no quería ir a la escuela, porque no quería estudiar, porque le daba miedo que le exigieran tanto cuando él no podía responder a esa exigencia, entonces se quedaban adentro, pero no hablaban, no había un hablar. El padre venía, se dormía, y la madre cocinaba, y el chico no tenía nadie con quien hablar. Entonces cerró la puerta de su pieza y dijo, chao, se acabó. Me quedo acá. Y se quedó por años, 54 años, 30 años, era una locura. Bueno, entonces a mí me llaman pensando que esta chica... Dentro de un ratito te voy a tener que decir Terminamos. de que pongamos, yo te daría 5 minutitos más. Bueno, Si no lo tomás a mal. No. Te digo porque nos quedan minutos Y quiero coordinarte, quiero hay comentarios. En Por redes eso, también. inclusive está Graciela, si tenés ganas Bien. de decirnos algo, y después vas a poder seguir hablando, ¿eh? Ojo, no es que no. termino con Redondea, pero te digo porque querría dar la oportunidad. ¿Cómo voy a redondear? Bueno, me llaman para que yo vaya a la casa y cuando voy, yo pido hacer una reunión familiar primero porque la chica estaba internada, cerrada en su dormitorio arriba, y en la escalera la madre me dice, es culpa mía, porque yo cuando tenía 17 y 18 años tomé mucha droga y mi marido me ayudó a salir, es culpa mía. Y algo de culpa debe haber sido porque la nena nació con el corazón sin terminar de armar. Estuvo mucho tiempo luchando, bueno, después todo eso se arregló y todo. Pero ella se había encerrado por otras circunstancias, porque la había violado un amigo del padre. Entonces ella se había encerrado por vergüenza a ver a la madre y al padre y que no supieran nada. Bueno, esa es la historia de Abril. Horrible. No sé qué más. Dejo acá Bueno, para que vos sí. sigas, dale. Cómo no, bueno, buenas noches. Antes que nada, un agradecimiento a Pamela porque ha donado a biblioteca 2 ejemplares de su libro. 6. 6, bueno,
6 veces Eso va a agradecidos, Claro, eso va a permitir que haya más porque que haya eso mejor- es lo que nos permite como que circule, biblioteca claro. Sí. seguir creciendo, actualizándonos, y además es doble vía, porque tenemos más de 2 millones de consultas. Entonces, es lo que hace accesible los libros, las revistas y los trabajos, las monografías, para no solamente para los miembros de APA, sino para Argentina y el mundo. Así que podés estar contenta, te vamos a hacer llegar a todo el mundo. Gracias. Bueno, hay muchas felicitaciones, pero quiero hacer hincapié en un comentario que llegó de Ricardo Spivak y dice: Sí. muy bueno el libro, Pamela, te felicito. ¿Podríamos quizás extender esta comprensión a la totalidad de las adicciones? El juego, el trabajo, la comida, etcétera, en el contexto de una sociedad de consumo, en que el homo consume, establece sus valores en función de su capacidad de consumir. Está largada la pregunta. Bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí, siguiendo los lineamientos siempre de Freud y de Grimm, yo creo que no todos los pacientes son para todos los analistas, ¿no? Tiene que haber una transferencia, un poco de química, y yo creo que sí, que el psicoanálisis puede ir muy bien. Sí, podemos, Hay más de 25 personas conectadas. Quisiera, mientras animo a que sigan preguntando, hacerte yo una pregunta, si me permitís. Dale, Estaba pensando en la abstinencia. la abstinencia. Sí. Qué tema. Si podés contarnos un poco de cuál es tu experiencia Mirá, de este es fantástica tu pregunta. A ver. Es realmente fantástica, porque es el punto que todos deseamos y cuando llega nos ponemos re contentos. Pero sabemos que la abstinencia tiene muchos problemas. El paciente tiene que estar ayudado por la madre, la mujer, la novia o alguien que lo acompañe en ponerse firme, y tener constancia. Y sabemos que la abstinencia se pierde temporariamente a los 3 meses. Hay una recaída. A los 6 meses hay otra recaída. A los 9 meses hay otra recaída y al año. Si el paciente cruza ese año cruzando esas recaídas, ya sale. qué bárbaro. Eso es un gran pronóstico que tenemos nosotros. Qué bárbaro. Ahora te voy a contar una cosa. Teníamos un paciente, veníamos trabajando un paciente bastante, un chico jovencito, y estaba en abstinencia, había pasado la primera, estaba en abstinencia. Entonces viene la madre un día, me dice, mira, sábado y domingo consumió. Es mi culpa, es mi culpa, es mi culpa. Cuando la madre me llora y me dice, es mi culpa, es mi culpa, es mi culpa, le digo a mi compañera, ¿me recibís el grupo? Yo voy a atender a la madre, me agarro la madre, me voy a un consultorio y le digo, ¿qué pasó? ¿Por qué es tu culpa? Es mi culpa, porque yo a ese chico lo quise abortar. Hice todo lo posible para abortarlo. Me metí perejil, me metí una aguja de tejer, bueno, no sé qué barbaridades había hecho esta señora. Y ella estaba totalmente arrepentida. Y a mí me sonó la pregunta de Dolto. Dolto siempre dice que en los primeros años los chicos hacen siempre lo que la madre desea. Deseo inconsciente, el chico lo quiere cumplir. Entonces, ¿qué pasa con los adictos? ¿El chico se droga para cumplir el deseo de la madre y matarse? Pregunta que nunca pude contestar. Además, me llama la atención, se me ocurrió pensar esto de las recaídas, interesante, que vos decís 3, 6, 9 y 12 meses. No sé si recuerdan, pero los libros de pediatría clásicos nos enseñaban que a los 3 meses, ahora
cambia, ¿no? Están los chicos mucho más estimulados, pero recién a los 3 meses se mantenía la cabecita, Sí, a los está 6 todo el meses se proceso evolutivo. sentaba, a los Proceso 9 evolutivo. gateaba Sí, Piaget. y a los 12 caminaba. Es como ir repitiendo esta evolución en la abstinencia, si se puede mantener, ¿no? Atravesar esos momentos claves Aprende, es excelente lo que decís, aprende a caminar diferente, Sí, aprende a caminar libre de droga. Es fantástico, sí. Y la vida en realidad es caminante y empiezan, por ahí hacían cosas muy productivas, pero bajo el efecto de la droga. claro. Después, cuando están limpios, tienen que empezar a ver qué de eso pueden hacer, ¿no? Muchas veces se sorprenden de las cosas que pueden hacer, a veces mucho mejores o no tanto, pero lo pueden hacer libres de alcohol o de drogas. Pero bueno, siempre es algo a construir en un tratamiento, Exactamente, en un análisis, en una comunidad. exactamente. Sí. Y es algo importante que ocurra, pero bueno, no siempre se puede sostener, esa es la realidad también. Pero hay que quitarle un poco de peso también a las recaídas, porque es parte del tratamiento, ¿no? Así es, así es. Para lo otro que te quería felicitar, Pamela, es por el tema, cómo trabajás vos el tema del insecto, con el caso que traes, porque además es un tema importante en los consumidores de drogas, ya sea porque han sufrido o porque intentan la droga para salir de situaciones incestuosas de familias que los tienen muy encerrados, ¿no? Y falsamente en la adolescencia es una salida el uso de alguna sustancia o alcohol. Pero el tema del incesto está muy presente en diferentes niveles. Es más común el incesto, digamos, de padre hombre a hija mujer. Pero en el caso que yo atendí es Hay una un caso de una madre madre con con hijo. su hijo. Sí, Fue espantoso. sí. Ya estamos sobre la hora, Sobre la hora. ¿sí? Pero queda una última pregunta, vamos a dar lugar. Graciela, que está con nosotros. Sí, Por ahí podemos también- ¿puedo dar el último comentario de las redes? No me olvido. Bueno, Dale. hay una pregunta más. ¿Qué opinión tienen sobre los abordajes grupales? Abordajes de... Grupales. Grupales, perdón. Sí, Lali Mij pregunta. Mi respuesta es que tienen que ser, el grupo tiene que ser dirigido por 2 personas. Y si puede ser una pareja, un hombre y una mujer, mucho mejor. Eso lo aprendí en España. Porque así son 2 personas que son testigos de lo que los pacientes hablan, de lo que la familia habla. Porque hay grupos familiares con el adicto y grupos familiares sin el adicto y grupos de la familia sola. De 3 formas se trabajan los grupos. Y los grupos entre los pacientes, bueno, hay que vigilarlos mucho porque a veces se pasan la droga Claro. o dicen, como me pasó, en el cuarto azulejo del baño verde hay droga. ¿Qué te parece? Graciela, adelante. Dale. Buenas noches, es la primera vez que agarro un micrófono. Ajá. Primeramente, un agradecimiento enorme a Pamela. Hace muy poquito que nos conocemos, pero pareciera que nos conocemos un montón. Estoy muy contenta de estar en este lugar y escucharlos a todos ustedes. Es hermoso el tema que tocaron. Es un tema que tendríamos que estar todos informados sobre esto para ayudar, ¿no?, a que esta sociedad pueda ser más libre y vivir más amorosamente. Así que les agradezco muchísimo. A Pamela la felicito, todavía el libro no lo abrí, pero ya lo voy a leer y ya lo voy a leer con todo este conocimiento que he adquirido aquí. Y los felicito a todos
y les agradezco y los admiro. Gracias por tu presencia. Muchas gracias. Gracias. Bueno, me queda por ir finalizando esta reunión. Les agradezco a Graciela el trabajo con las redes, los comentarios de Alberto y la riqueza de tu exposición. No sé si quisieras decir las últimas palabras de Quiero despedida. agradecer eternamente realmente, bueno, quiero agradecer muchísimo la presencia de Graciela y la facilidad de ustedes de poder leer el libro y comprenderlo también, con muy buenas preguntas, muy buenas inquietudes. Muchas gracias. Bueno, Y la gente que nos escucha o que nos está viendo también, muchas gracias. y agradecemos a los técnicos que han llevado la Sí. reunión con precisión. Eso como siempre, sí, fantásticos. Bueno, buenas buenas noches. noches. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias. Aplaudimos a todos.